Hola, ¿qué tal? Buenas noches, una vez más aquí desde la ciudad de Buenos Aires, los magos gnósticos de este enclave del extremo sur, que nos hemos reunido para nuestro podcast número 5. A mi izquierda, el amigo Gregory, y a mi derecha, el tercer elemento. ¿Y quién les habla? Buenas tardes. Buenas tardes a todos. ¿Y quién les habla? Nartwin. ¿Cómo anda el tercer elemento? Perfecto. ¿Perfecto? Sí, sí. Estábamos acá comentando, porque nosotros empezamos a hablar antes de los temas de ponernos así a grabar con nuestra alta tecnología. Más o menos la cantidad de sistemas mágicos que uno ha conocido en vida, los que ha estudiado, los que ha practicado, además de estudiarlos, porque en definitiva eso es lo que importa, es lo que le va a permitir a uno saber con qué entona mejor. Y en donde uno, pues, por ahí quizás ha involucionado. Y bueno, y pasos en falso que todos dimos. Claro. Hacemos un top 5 de pasos en falso. Tendríamos que ver, claro, sistemas mágicos que han servido y otros que no nos han servido. Tal cual. Sí. Yo en realidad no quiero ser tan autorreferencial, pero la gente nos oye y más o menos debe querer saber qué hacemos nosotros, me imagino, porque yo también querría saber qué hace ese que habla del otro lado, si es simplemente alguien, como dije una vez, que leyó libros, ¿no? Y para mí el teórico no es mago, lo siento, erudito no es mago. Por ahí un chamán que por ahí vive en la selva, es un analfabeto y no tiene dientes, es mucho más mago que cualquier erudito que tenga 8.000 libros en su casa. Como dice Ewas en el libro de la ley, el OBA y el Wanga, que eran también tradiciones de origen africano, ¿no? Que claro, decía que eran muy poderosas. Ajá. Y a la vez eran muy simples. Y eran muy simples, sí, tal cual. Bueno, ya hablaste de alguien, ya hablaste de tal Ewas. Claro, así que sí, Telema es uno de los ¿Quién era Ewas? ¿Qué era Ewas? Se supone que era el santo ángel guardián de Aleister Crowley. Claro, incluso lo incluye algunas veces cuando se hace la cruz cabalística que se inicia, que dice, algunos tocan el pecho diciendo Ewas. Claro, porque se supone que si uno descubre el nombre del santo ángel guardián, reemplaza después ese nombre en determinados rituales, en muchos rituales creo, por el nombre del propio ángel guardián. Y bueno, estamos con el santo ángel guardián, entonces estamos con Telema. Claro, estamos hablando sistema de uno mágico de los sistemas más interesantes. Famoso si lo hay. Sí. ¿No? Sí, creo que dentro del ocultismo uno de los más respetados en general, me parece. Y sí. Indudablemente Aleister Crowley, quien merece un programa aparte. Claro, sí. Merece un programa aparte. Vamos a hacer un buen programa y seguramente con algún invitado. Claro. Seguramente. Vamos a tener que, sí o sí, no se puede prescindir de hablar de Telema como el sistema mágico desarrollado por el gran mago de Occidente, el inglés Aleister Crowley. El sistema telémico, que debe ser de los que cuentan con mayores adeptos en el mundo, dado que la Orden Temple Orientis está en muchos lados. Claro, sobre todo digamos acá en Occidente, en todo lo que sería el ocultismo, es parte de la visión común que por ahí tenemos con la antigüedad también, por lo menos con cómo fue evolucionando la magia occidental, ¿no? Claro, sí. Aparte del sistema telémico es un sistema que ya abarcó, no sé, a ver, tenemos que hacer una comparación con algún otro. Si hablamos del sistema de la aurora dorada, claro. Yo diría que es un sistema cabalístico. Sí, que usa la cábala como una de las partes como centrales. Pilar central, mientras que Crowley va más allá. No es que no respeta la cábala, no. De hecho, claro, por la recepción del libro de la ley. Digamos, básicamente porque Crowley tiene exactamente, recepciona ese libro, ¿no? En esos días que estuvo en el Cairo en 1904 con su compañera, me imagino un día fresquito sería en el Cairo en esos tiempos,
con aire acondicionado. Claro, Entonces, eran tierras verdaderamente lejanas para cualquier occidental en aquel momento, no como ahora, digamos, que claro, me imagino, se puede acceder fácilmente dos ingleses a abarrotados cualquier en el Cairo, recibiendo durante 3 lado. días y 3 noches mensajes, ¿no? Sí, sí. Una La entidad. historia de él también después debemos contar bien también la historia de cómo lo recibe, por qué Claro. él cree en el texto. ¿Por qué Hay cree? todo un contexto que hace de que él le dé una gran importancia Tal cual. a esa experiencia y que la considere algo mucho más que una experiencia meramente subjetiva. Por eso vamos a dedicarle un programa específicamente al señor Crowley, a Mr. Crowley, ¿no? El tema de Ozzy Osbourne. Sí, sí, sí. Hay otras tradiciones mágicas que me parecen interesantes, que son las que son por ahí herederas del africanismo. Como en el Bueno, caso eso del- sería otro del tipo de vudú, tradición. en el caso Otro tipo de tradición donde hay mechados elementos gnósticos Claro, con elementos chamánicos. sí, sí. Esto fue lo que amalgamó Michael Bertiot, Claro. que para que la gente no confunda, una cosa es Otto, otra cosa es Otoa, porque hay personas que se confunden esto Claro. y se piensa que es todo lo mismo, y no, muchachos, no es lo mismo, y no, ni siquiera son personas que estuvieron juntos y después se separaron y fundaron otro club, no, no, no. Son distintos sistemas con distintas improntas y distintos niveles de trabajo. Decíamos recién, el sistema de Aleister Crowley, de la Otto, ¿no? De la Otto que no fundó Crowley, también aclaremos esto. Claro. La Otto ya venía de tiempo antes, la Otto se fundó en Alemania, no Sí, confundamos. Theodore Royce, La A sí es una creación propia de de Crowley. Crowley. Sí. Claro. Tampoco. Que plantea un sistema distinto también, que creo, Sí, por lo más que de puedo relación saber, discípulo-maestro. Claro, de relación directa, que apunta más hacia el misticismo, y que Crowley lo crea con esa idea, ¿no? De que el miembro, quien es miembro de la AA, conoce a su maestro y después con el tiempo conoce a su discípulo, pero Exacto. no tiene una relación directa con los demás miembros para mantenerlos también aislados, por un tema, me parece que en parte de seguridad también, porque siempre hubieron persecuciones varias, así que eso Sí. garantizaba Y también- que uno nada más conocía a dos personas o a una persona. Y también por ir pensando en que hay gente que le gusta más hacer un trabajo de tipo aislado, individual, Claro. y prefiere una relación uno a uno y no de orden, grupal. Claro, No, lo que hay- pasa con las órdenes también es que hay cosas que se pueden hacer en grupo, como los rituales que pueden tener que ver con los solsticios o equinoccios, Ujú. que tienen que ver con los tiempos del año. Pero después la mayoría de los rituales mágicos y místicos tienen más que ver con lo individual, salvo quizás la misa o algunas otras prácticas puntuales, pero el ritual, la vida diaria, digamos, llevada a través de la magia, siempre tiene mucho de la práctica individual. La mayoría de los magos antiguos, algunos que estaban inclusive en órdenes, bueno, y otros no, hacían hincapié en esto de la importancia del trabajo en solitario del mago. Y obviamente que con los grupos se pueden compartir experiencias que por ahí en lo personal no va a suceder, no se van a dar, pero siempre predomina la práctica personal, también incluso el cuidado de las propias herramientas mágicas, Es por que, esta especie sí, de contaminación energética, esos ¿no? son los primeros pasos que hay que dar en magia, es conformar uno su propio, digamos, lugar, Exacto. tratar de tener sus herramientas, eso es lo que te va dando la disciplina, ¿no? En el caso que decíamos de Telema, bueno, los saludos al sol, Sí, sí, sí. la voluntad, ¿no? Antes de Claro. ingerir alimentos, todo ese tipo de pequeños rituales, después, bueno, proscribir, hacer un pilar medio, en fin, Algunos, te va dando la disciplina para después encarar por ahí ya un trabajo más fuerte. claro, ¿no? al comienzo de lo que yo había leído de Mago Serio se recomendaba este trabajo en solitario y una Hay que vez hacerlo, hay que desarrollada la hacerlo. disciplina, una vez desarrollada la formación mágica, se podían ahí practicar en conjunto, ¿no? Claro, y también incluso después prescindir de ciertas cosas. También, sí, sí. Como por ejemplo, porque no se puede ser un vago y decir, no, mi templo está en mi cabeza, no, mi templo está en... No. Eso No, lleva no. años de trabajo. Eso es excusa de chantas y Sí, de vagos y sí, de holgazanes. Sí, sí. Que- Lleva que- años de trabajo, pero incluso quizás
ni se da una vida, no se Bueno, sabe. por eso. Sí, Primero, para dibujar cubismo, primero dibujamos una casa. Entonces, sí, sí. dibujamos una casa y después hace cubismo, o después de construir, hace pelota todo. Reventa todo. Destruir las armonías, hace música atonal, hace todo eso. Pero primero, decime lo que es una escala pentatónica. No te hagas el Claro. vanguardista, el destructor, cuando no sabes ni lo clásico. O sea, para Seguro. destruirlo tenés que conocerlo. Sí. Si no, no me vengas con chantadas. Esto sí, el templo que tengo en mi cabeza, ¿no? El templo está, no necesito de nada. No, pará, eso te lo creo si te vi 5 años mínimo haciendo todo estas pequeñas cosas que hay que hacer. Entonces Claro, después porque romper tienes la que disciplina, haber- después de haber sido disciplinado. Sí. Y decir, hacer un ritual mientras vas en el subte. Lo haces Claro. en tu cabeza, Yo he visto lo haces mentalmente, perfecto. Sí. Pero si no lo hiciste varios años primero, en tu casa, con la túnica, con las velas, con el incienso, que podrá parecer parafernalia, pero es necesaria. Tiene que estar. Claro, porque es la contraparte física de la energía que se pone desde, digamos, desde el astral o que se pone desde otros niveles, y entonces esa contraparte física siempre nos ayuda, digamos, por más que hay muchas cosas, Crowley mismo también recomienda hacer ejercicios en el astral, hacer por ejemplo una proscripción o determinados ejercicios mágicos visualizados, y donde uno traslada su conciencia a esa visualización. Digamos, es un ejercicio bastante complejo, pero eso no es lo mismo que simplemente prescindir por completo de lo que podríamos llamar herramientas mágicas. Claro. Las herramientas mágicas tienen la fuerza de que, siendo un objeto, la descripción y el uso que tienen no corresponde a la vida mundana. Me parece Claro. que esto es una cosa importante de recalcar. Todos los elementos que son sagrados existen en la vida, existen en el universo físico, digamos, sin corresponder sus descripciones y sus usos al resto de la vida mundana. Entonces, siempre forman parte de esa otra descripción del universo, siempre forman parte del universo mágico por más que fuesen elementos físicos. Entonces son interesantes también de acostumbrarse a tenerlos, de acostumbrarse a usarlos, porque da esa unión, esa idea de llevar lo físico a lo espiritual y de traer lo espiritual a lo físico. Tal cual. En ese sentido, no sé si ustedes leyeron, para mí en este caso, un libro que recomiendo totalmente, El Mago. De Franz Bardon. No, de Franz Bardon también, sí, pero está el otro de Butler, se pronuncia. Sí, Butler. Butler, Sí. que habla de la importancia de las herramientas mágicas, del templo mágico, ¿no? Y en cuanto a las formas, tanto físicas como mentales. Y ahí entramos en un tema, ¿no? Del egregor, de las formas colectivas de energía, Es que y sí. cómo influye en los templos más antiguos, cómo uno nota la energía en un templo muy antiguo por esas formas que están tan bien establecidas en otros planos imperceptibles para el ojo común. Sí, yo por experiencia personal soy muy partidario de trabajar grupalmente. Claro. Soy muy partidario, más allá del trabajo individual que ya sabemos que tenemos que hacer, pero soy muy partidario de juntarse a cotejar con otros magos y, Sí, de ver esa praxis en grupo cómo funciona. Para Claro. mí es importante, porque cuando funciona bien es maravilloso, es extraordinario. A veces, bueno, puede fallar, como decía Toussaint, pero es maravilloso cuando te constituiste un grupito, porque esto no es para todo el mundo, ¿no? Esto no tiene como objetivo hacer socios, no es un club, que el objetivo es un gimnasio, que es tener muchos socios. Esto es otra cosa. Acá el mucho que se busca es un mucho muy distinto a otros muchos. El poder está en la calidad. Y siempre estas cosas, siempre vamos a hacer pocos. Claro, Cierto. también siempre se le recomienda a la gente que tenga cuidado con los lugares a los que se acerca, porque por ahí si el que nos escucha tiene o una vida profesional o cualquier tipo de cosas y se acerca a determinados grupos, no va a querer quemarse, digamos, y terminar vinculado a alguna cosa que después termine mal o que... Y estos tiempos hay que que tener corren, cierto cuidado. estos tiempos que corren, creo que más que nunca, si a mí alguien me pregunta, y bueno, le doy 2 o 3 lugares tradicionales en donde Claro. va a ser bien formado a nivel mágico y además no se va a encontrar con
con un porcentaje por lo menos tan alto de dementes y de personajes. En algunos grupos que hay un filtro por una entrevista Exacto. y también por un formulario donde Que ese uno es un buen llena y filtro. te analiza la letra, El ¿no? otro día me contaba una persona, una orden acá, que una persona cuando le dijeron que tenía que llenar sus datos en la planilla, huyó. Ah, no quería, No voy a- no quería que le lean No voy a nada. decir nada, no voy a dar nombres nada, pero la Sí. persona huyó porque se ve que no quería ser descubierto. Vaya a saber qué intenciones tenía Sí, Claro. sí, sí. el personaje ese, qué intenciones tenía con respecto a por qué quería ingresar. Y bueno, resulta que ese personaje después me terminé escribiendo a mí, igual, en un Facebook de temas mágicos en los que yo estoy, me terminé escribiendo a mí. Tenían que decirle, vos sos el que no quiso poner los datos. En fin, acá en Claro. Argentina, muchachos, tengan cuidado porque somos El pocos. ambiente es bastante chico. Somos pocos, lo conocemos todo, y si alguno se va de mambo, y bueno, no sé, habrá carpetazo para él. Lo que recordé ahora en este momento en cuanto a las personas que dejan de lado el templo mágico, la construcción de herramientas, ¿no? De su uso, dicen tengo todo acá en la mente. Lo noté mucho en los grupos que se denominan parte del sendero de la izquierda. Y sí, porque el sendero a la izquierda es como que tiene una cosa atractiva. Sí, En No, principio, tenemos que aclarar también un poco. sí, bueno, esto de los senderos, ¿no? ¿Qué sería el sendero de la derecha en términos por lo menos aquí. conceptuales Porque- y básicos? ¿Y qué sería el sendero de la izquierda como contraposición, ¿no? Claro. A veces creo que mal entendido en Occidente. En Occidente, claro. Sí, Crowley hablaba, por ejemplo, de los hermanos negros, sí. que se supone que eran aquellos que, digamos, que en su ascenso espiritual en un punto se perdían porque eran absorbidos de alguna forma por su propio ego. Claro. Es más complejo que eso, pero la idea Sí. apuntaría a eso, mientras que el verdadero despertar es el despertar hacia lo divino y lo absoluto, mientras Ujú. que cualquier otra cosa que no sea eso sería considerado ser un hermano negro, por ejemplo. Sí. En términos de Que la se teosofía menciona la también. separación, ¿no? Del universo, que hablan del universo B y no vamos ya Yo- por un tema... Si mal no recuerdo, en Claro. Magia en Teoría y Práctica, en alguna parte dice que magia negra es aquello que se interpone entre uno y la verdadera voluntad. Puede ser, Debería claro, como que rever- existe la posibilidad Sí. de perderse a Sí, uno mismo sí, dentro de la magia, logrando un fin distinto a la voluntad última que va a ser la voluntad divina, digamos, de alguna forma. Como que hay, claro. el otro Eso es programa algo que a hablamos- veces sí se pregunta. ¿Qué es la verdadera voluntad en el sistema Claro, Crowley? el problema cuando hablamos de ¿Es hacer lo que de se la- te canta? No, es mucho más que eso, claro, es muchísimo más que eso. Cuando hablamos en otro programa de la alineación con lo divino, la alineación interna con lo divino, Mm. eso sería de alguna forma también desarrollar la verdadera voluntad. Claro. Hay un aspecto interno que se conecta con lo divino y que hace que uno también se dirija hacia eso y que actúe como en concordancia con lo divino o en concordancia con el Tao, podría decir un taoísta. Y no se podría dar, me pongo un abogado del diablo. Vamos a hacer este ejercicio que está bueno para el oyente. Sí. Porque, ¿qué pasa si mi voluntad choca con la tuya? Claro, él supone Crowley que eso no puede pasar. O sea, Porque el todas libro las de la ley voluntades dice- serían como de una forma inconsciente hacia un mismo cauce. ¿O Porque por qué no no, puede pasar? porque todo eso se manifestaría de forma distinta para las distintas personas, pero no estaría en la voluntad verdadera de una persona dañar a la otra para hacer la voluntad propia. Digamos, ese sería un desvío de la voluntad esa. Está el ejemplo del delincuente, ¿no? Ah, no recuerdo esa parte. Que mi voluntad es robar, pero no para dañar al otro. Ah, no. Eso Sí, no. tendría que reverlo, Porque tendría que lo creo hablamos que una vez ahí, eso. no me acuerdo en qué parte del libro de la ley, cuando dice cada hombre y cada mujer es una estrella, Es una estrella, él sí. después toma eso como referencia de que así como las estrellas siguen un curso propio, Hablaba también los de hombres- las colisiones que podrían darse. claro, hay algunas excepciones a esto Sí, excepciones. que a veces tienen que ver con el hecho de que una persona pudiese ver que la otra persona está siendo esclavizada por sí misma o por otras circunstancias. Entonces esa persona no está haciendo su verdadera voluntad si está claramente siendo esclavizada. Entonces eso habría que ver, pero me parece que es un hilar medio fino. Creo que la idea general es que la verdadera voluntad se manifiesta como una alineación con lo divino de alguna forma y que no tiene mucho que ver con los demás, digamos, no implica ni tener a alguien al lado, ni no tenerlo, ni necesariamente
vivir como un ermitaño ni necesariamente vivir en sociedad, digamos, como no tiene tanto que ver con eso, porque es muy personal e individual. Tal cual, de hecho Crowley nos proponía irse a vivir a una montaña. Él No, podría hacer retiros o podría él, hacer sí, determinadas cosas, pero no. él podía ir a hacer como una montañismo, después se iba a Claro, pasear por ahí, después se va a la India y se estuvo formando. Claro, sí, él tuvo una gran formación en India. En yoga. Sí. En ¿Y yoga, Vivekananda? meditación. ¿Y Vivekananda? No recuerdo. Me parece que sí. Estuvo en México también. Sí, anduvo paseando por México también, sí. Sí, él Anduvo por tuvo muchos mucha lados. cercanía con muchos sistemas. Él Sí. explica bastante en el Magic las distintas técnicas de meditación, de respiración. Habla bastante de eso también como prácticas preliminares Sí. y necesarias para la magia. Digamos, la meditación. El Book 4, específico. En específico Sí, el Book sí, 4, sí. el libro 4, donde él habla de todo lo Claro. relacionado al yoga. Hoy en día por ahí no sé si se le presta la suficiente atención, pero en general se daba por sentado que el mago meditaba. Meditaba y hacía yoga. Claro, tenía que o meditar una de las dos y cosas. encontrar una forma de trabajar con su energía personal, físicamente, además por ahí de la meditación, Sí. y eso se consideraba esencial. Esto es otro tema de los sistemas mágicos, digamos. A medida que ha pasado el tiempo, a veces se tratan de depurar los sistemas mágicos y de tomar aquello que parece más interesante, y por ahí, así como decimos esto de que a veces se enseña la gnosis como muy fuera de contexto, se trata de tomar solamente lo más interesante y dejar de lado toda la otra práctica. Lo mismo puede pasar también con Telem o con otros sistemas, que la gente trata de tomar aquella cosa que más le llama la atención y no tiene en cuenta que la persona que escribió eso, que contó sus experiencias, tenía un trabajo atrás, digamos, de meditación, de práctica, que lleva bastante tiempo, Claro. y que desde ya no esperaba que los resultados fuesen inmediatos, ni Claro, mucho menos. no se puede tomar sesgado y menos Claro. buscando la solución mágica La en actitud. 48 horas. Tal cual, la actitud tiene que ser la misma con la que un musulmán toma su camino espiritual, así se puede tomar cualquier camino espiritual y verdaderamente hacerlo funcionar, cualquier camino espiritual serio, ¿no? Claro, sí. Bueno, está claro que sin disciplina, por más sistema, hasta el Chaos Magic que te dicen que te simplifican las cosas, ¿no? Con que, bueno, haz un sigilo, pon el pedido. Quizás funciona mejor el Chaos Magic, como Magia decíamos recién, para un posterior, digamos, una parte posterior de práctica después de muchos Es que años. yo abordé Chaos Magic después de muchos años Claro. de la magia clásica, tradicional y Porque si no disciplina. Claro. Si no Sí, se abusa para simplificar todo y no Estuve se demuestra la capacidad de la disciplina, ¿no? Del enfoque permanente en ciertos elementos. Es como se prescinde de ellos Sí. por una dejadez. Sí, es que es difícil acostumbrar al mago moderno. Ese es el tema, el cuando mago se moderno encuentra. Sí, exactamente, le cuesta- es la vida moderna. le cuesta a tal punto que no se da cuenta que por ahí pasa 4 o 5 horas con la computadora y después no le dio media hora a un ritual. Sí. Claro, o que gasta una cantidad de dinero en otro montón de cosas Sí. que le significan menos en su vida que el camino espiritual que está Tal cual. abordando. Yo recuerdo que estuve un año haciendo Pilar Medio, los miércoles siempre, y se podía algún día más. Después, bueno, eso tuvo su resultado, no lo voy a decir. Pasó algún día, perfecto, pero bueno, logré casi en pleno lo que buscaba. Pero estuve un año haciéndolo. Claro. No sé si, estoy hablando de hace bastantes años, no sé, hoy por hoy, no sé si fuera de una generación más moderna, más de estos tiempos, no sé si hubiese estado al año, no sé, porque veo tanto a muchas personas más chicas, yo tengo 49 años, tan disipadas, Claro. tan como Buscando lo inmediato. disociadas de sí mismos, sí, y poniendo todo en el afuera, que no sé, como Hoy en día es suficiente tomarse una foto, no sé, una selfie haciendo determinado ritual, Sí, se y publica en con una red eso- social y con eso ya listo. sos mago, sí. Listo, ya está. Sí, Claro. subo una imagen de Claro, bueno, también. Heidegger diciendo algo y así la gente ya cree que soy filósofo. O sea, Tal yo- cual. Y para hacer una gran, en el caso de las mujeres, Sí.
no sé, una gran satánica, una gran bueno, sí. luciférica, ya sabemos lo que hacen, ¿no? Alguna fotito vendiendo Sí. humo Sí. y ya está. Sí, bueno. Con un escote, una cosa y Cualquiera que tenga un poquito de trabajo serio en esto se da cuenta quién es Claro. un Sí. vendedor de ilusiones y quién no, pero Bueno, ese es uno de los problemas del Chaos Estamos- Magic, ¿no? sí. Porque también el Chaos Magic creo que sin quererlo, porque en realidad, por ejemplo, una claro, pero qué culpa tiene, pobre Optimus No, Spur, que un montón de No, vagos desde ya que no, porque lo él usan de tenía- excusa para después decir, O Peter Carroll, porque claro, de pobre última, Peter Carroll, que era un escritor muy reconocido, que fueron grosos, que sigue además. vivo. Claro, fueron grosos, es grosso, bueno. Sí, sigue vivo. Es un gran escritor acerca de Chaos Magic, que cualquiera que le interese seguramente habrá escuchado hablar o habrá buscado un poco por internet. En el sistema de él, que después tomó forma en la orden Iluminados de Tanateros. De Tanateros, IoT. IoT. En Brasil. Están en ahora- Brasil, acá sí. en Sudamérica están en Brasil, En Brasil pero solamente. funcionan también en Alemania, en Inglaterra, En Inglaterra en varios o países, en Estados en Unidos. Inglaterra tuvieron un problema serio hace un tiempito. Claro, lo que pasa es que esas son órdenes Un problema diferentes. muy grave en Inglaterra relacionado ¿En qué sentido? a abusos, sí. Sí. Claro, sí, a veces también se puede prestar. Algunos se para van, esas cosas. algunos Pero, hay ciertas prácticas que pueden llevar a algunos a lugares complicados. Claro, Pero bueno, igual la disciplina es una parte esencial del sistema tal cual se lo plantea Carroll. Digamos, donde él busca que la persona haga una serie de prácticas, donde practique la meditación, donde practique la visualización, ¿Sí? y todo ese tipo de cosas. Y después nos llega, por ejemplo, Grant Morrison, un autor de cómics, de los propone, invisibles. por ejemplo, el de los invisibles, cómo hacer sigilos y qué sé yo, y habla del Chaos Magic en alguna conferencia que se la ve mucho por YouTube, pero él lo toma eso como si fuese algo muy libre, repentino, de que uno pudiera ocurrírsele y hacerlo, y quizás pueda ser así, pero eso no implica que el camino mágico se haga simplemente por el gusto del momento, digamos, claro, espontáneamente. No, tiene que haber siempre una preparación, y la preparación siempre va a dar un resultado. Es que el resultado solamente viene con el continuo entrenamiento. Claro. Por eso la frase de Crowley, nunca mejor dicha, más allá de la lujuria del resultado. Sí. Entrená, que los resultados van a llegar. Ahora, si los querés de un día para el otro, y bueno, Sí. Es dedicate a otra cosa, porque- dedicate a otra cosa y no pierdas tiempo. Es interesante porque es lo mismo que pasa un poco con las religiones. Las religiones tienen un montón de prácticas que pueden resultar muy positivas, incluso en lo mágico, y que de hecho resultan, porque una persona que es un devoto practicante de una religión, al momento de hacer pedidos y todo lo demás, lo que tiene enfrente es un sistema mágico. Y sí, Y esas reglas de vida, en general, lo que buscan es más o menos ayudarle a organizar su vida y que pueda seguir practicando. claro. Entonces me parece que el sistema mágico también es difícil por ahí, si uno lo mira con estos ojos de la modernidad, de que daría lo mismo hacer esta cosa, hacer otra, porque por ahí uno termina no haciendo nada. Y sí, En cambio, cuando uno tiene un sistema mágico y uno se lo toma por ahí más en serio y dice, bueno, no, la recomendación es hacer esto, voy a hacer esto. La recomendación es hacer lo otro, voy a hacer después lo otro. Y seguirlo, también va uno a encontrar los mismos frutos que fueron encontrando las personas que estuvieron antes. el sistema Así que- mágico funciona si uno lo abraza con pasión y le dedica tiempo. Claro, Y le eso dedica es tiempo. esencial. Seguramente si no funcionó, el que se equivocó fue uno. Claro. O hizo las cosas mal uno. Así que creo que... En los tiempos modernos de hoy, como decíamos recién, es notorio el abandono, ¿no? Que no se le presta suficiente atención al sistema mágico, que la mayoría de las personas dicen, no tengo ni una hora para hacerlo. Bueno. Y lo gastan por internet. Entonces no te todo el interesa. tiempo. Si no te des ni una O hora... levántate una hora antes. No, si no te tienes una hora, listo. Ya, que no tiene ni una hora, directamente por semana, Sí, ya está. claro. no pierdas el tiempo. sí, Seguí sí. viendo a Tinelli, porque tu vida es eso y ya está. No pierdas el tiempo. Y no te engañes a vos mismo y no engañes a los demás haciéndole creer que todo te interesa. ¿Viste? Claro. En todo caso, seguí haciendo la parodia por Facebook, haciéndole creer a la gente que sos mago y que estás... Por eso, bueno, vamos a seguir con todo esto, porque no podemos quedar horas hablando de todas estas cuestiones, porque es un tema que da para muchas otras cosas, de la disciplina, de sistemas. Vamos a ir ahondando, De los y engañados, vamos engañadores. sí, bueno,
por ahí dejémoslo, que la gente descubra solo aquel. Hay algunos que buscan ser engañados también, ¿no? Así que vamos a seguir con todo esto, pero por hoy creo que es hora de despedirnos. Aquí una vez más les enviamos un fuerte abrazo, saludos cálidos desde Buenos Aires y nos estamos encontrando en la próxima edición de nuestro podcast. Chao.